En el tranquilo pueblo de Valle Escondido, enclavado en las montañas de Puebla, la escuela primaria. Benito Juárez era el corazón de la comunidad. Las risas de los niños resonaban en los pasillos, mientras los padres depositaban su confianza en los maestros que dedicaban sus vidas a educar a las nuevas generaciones. Entre ellos destacaba Mariana Alarcón, una maestra de 34 años conocida por su dedicación y su carácter afable. Casada con Héctor Cruz, un carpintero local, Mariana parecía tener una vida perfecta. Pero bajo la superficie de esa imagen ideal se gestaba un secreto que desataría una tragedia. El recién nombrado director de la escuela, Salvador Núñez, había llegado al pueblo hacía menos de un año. Con 42 años y un historial brillante en el ámbito educativo, Salvador trajo consigo un aire de autoridad y encanto. Su carisma no pasó desapercibido, especialmente para Mariana, quien comenzó a pasar más tiempo en reuniones y proyectos especiales con él. Los rumores no tardaron en surgir entre el personal de la escuela, pero nadie podía prever hasta dónde llegarían las consecuencias. Héctor, dedicado a su taller, notó cambios en el comportamiento de Mariana. Llegaba más tarde a casa, evitaba las conversaciones profundas y pasaba horas en su teléfono móvil. Aunque Héctor intentó justificarlo como estrés laboral, una pequeña voz en su interior le decía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidió confiar en su mejor amigo, Samuel Ortega, un policía municipal con quien compartía una amistad de toda la vida. Samuel, con su instinto entrenado, aconsejó a Héctor que observara con más atención antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, lo que Héctor descubrió fue suficiente para destruir la confianza que tenía en su esposa. Una noche, mientras ella dormía, revisó su teléfono y encontró mensajes comprometedores entre Mariana y Salvador. Aunque los textos no eran explícitos, las frases sugerían una relación más allá de lo profesional. Héctor, herido y furioso, confrontó a Mariana al día siguiente, pero ella negó todo y acusó a Héctor de ser paranoico. Mientras tanto, la dinámica entre Mariana y Salvador continuaba evolucionando. Salvador, siempre calculador, sabía que debía ser discreto para proteger su posición como director. Sin embargo, su interés por Mariana era genuino, y los dos comenzaron a encontrarse en secreto fuera del horario escolar. Sus encuentros se llevaban a cabo en una cabaña aislada a las afueras del pueblo, un lugar que Salvador había alquilado para tener privacidad. El clima se tensó aún más cuando uno de los maestros, Elisa Ríos, notó un comportamiento extraño entre Salvador y Mariana. Elisa, una mujer perspicaz y poco dada a quedarse callada, mencionó sus sospechas a otra colega, Carolina Beltrán. No sé qué está pasando, pero he visto a Salvador saliendo con Mariana después de clases, y no creo que sea para hablar de planificaciones escolares, dijo Elisa. Carolina, aunque inicialmente escéptica, comenzó a notar las mismas señales. La situación alcanzó un punto crítico cuando Héctor decidió seguir a Mariana una tarde. La vio salir de la escuela y dirigirse a la cabaña, donde se encontró con Salvador. Desde la distancia, Héctor tomó fotos de los dos entrando juntos. Consumido por la ira, llevó las imágenes a Samuel, quien le aconsejó mantener la calma y no actuar de manera impulsiva. «Déjame investigar un poco más», le dijo Samuel, consciente de que cualquier acción precipitada podría tener consecuencias graves. Sin embargo, antes de que Samuel pudiera profundizar en el asunto, un evento inesperado sacudió al pueblo. Una noche lluviosa, Salvador Núñez fue encontrado muerto en su cabaña. Su cuerpo yacía en el suelo del pequeño salón, con una herida en la cabeza que indicaba un golpe contundente. Fue Elisa Ríos quien dio la alarma, después de haber ido a buscar al director para discutir un proyecto urgente y encontrar la puerta entreabierta. El caso se asignó al detective Raúl Mendoza, un investigador de la capital que fue enviado debido a la gravedad del incidente. Mendoza, conocido por su atención al detalle,
llegó al pueblo acompañado de la forense Adriana Lozano y el perito criminalista Sergio Campos. Desde el principio, Mendoza notó que la escena del crimen parecía alterada. Aunque la herida en la cabeza sugería un ataque, no había señales de lucha, lo que indicaba que Salvador conocía a su atacante. La noticia de la muerte de Salvador se propagó rápidamente por el pueblo y los rumores sobre su relación con Mariana salieron a la luz. Carolina Beltrán, temiendo que las sospechas recayeran sobre la maestra, le advirtió: «La gente ya está hablando, Mariana. Si alguien se entera de lo que ustedes tenían, no te van a perdonar». Mariana, visiblemente afectada, insistió en que no sabía nada sobre lo ocurrido y aseguró que no había visto a Salvador el día de su muerte. Sin embargo, cuando Mendoza interrogó a Héctor, las cosas comenzaron a complicarse. Héctor, incapaz de contener su enojo, admitió haber seguido a Mariana hasta la cabaña, pero negó haber confrontado a Salvador directamente. «Solo quería saber la verdad, pero no lo maté», aseguró. Sus declaraciones, aunque cargadas de resentimiento, parecían sinceras. Mientras tanto, Samuel, como amigo y policía, intentaba proteger a Héctor, pero también sabía que debía cumplir con su deber. Compartió con Mendoza las fotos que Héctor había tomado, lo que colocó a Mariana en el centro de la investigación. Cuando fue interrogada, Mariana admitió haber tenido una relación con Salvador, pero negó cualquier implicación en su muerte. «Nos vimos hace unos días, pero no estaba ahí cuando ocurrió», declaró. La autopsia realizada por Adriana Lozano reveló que Salvador había muerto entre las 7 y las 9 de la noche. Además, se encontraron restos de fibra en la herida, lo que sugería que el arma homicida era un objeto contundente cubierto con tela. Este detalle llevó a Sergio Campos a buscar en la cabaña posibles herramientas que coincidieran con esta descripción. A medida que las pruebas comenzaban a acumularse, nuevos personajes surgieron en el caso. Entre ellos estaba Francisco Morales, el dueño de la cabaña, quien mencionó haber visto a una figura desconocida rondando el lugar la noche del asesinato. También estaba Julia Pérez, la esposa separada de Salvador, quien llegó al pueblo después de enterarse de su muerte. Julia, con una mezcla de dolor y resentimiento, aseguró que Salvador tenía enemigos debido a decisiones controvertidas tomadas en su carrera anterior, lo que abrió una nueva línea de investigación. Sin embargo, las pistas principales seguían apuntando al triángulo entre Mariana, Héctor y Salvador. Esteban sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. La tensión en Valle Escondido crecía mientras el detective Raúl Mendoza y su equipo examinaban cada rincón de la cabaña en busca de pistas que explicaran la muerte de Salvador Núñez. Los forenses, liderados por Adriana Lozano, encontraron fragmentos de tela roja incrustados en la herida del cráneo de Salvador. Sergio Campos, el perito, identificó que la textura del tejido era similar al de un saco usado para transportar leña, un hallazgo que los llevó al cobertizo detrás de la cabaña. Allí, un saco con manchas oscuras que parecían sangre llamó la atención. Mariana Alarcón, señalada como la figura central del escándalo, mantenía una mezcla de nerviosismo y desconfianza hacia las autoridades. En un nuevo interrogatorio, Mendoza le preguntó directamente por su relación con Salvador. Mariana, con los ojos llorosos, admitió que había estado en la cabaña la tarde del asesinato. «Fue solo para hablar. No quería que nada de esto se saliera de control», dijo. Pero cuando se le preguntó a qué hora se fue, dudó antes de responder. «Salí antes de las 7, lo juro. Salvador estaba vivo cuando me fui». Mientras tanto, Héctor Cruz, devastado por la traición de su esposa y la sospecha que pesaba sobre él, comenzó a ser más vigilado por la comunidad. Su mejor amigo, Samuel Ortega, intentaba protegerlo, pero Héctor no se lo ponía fácil. «Si tengo que caer por esto, que así sea», le dijo a Samuel,
quien le rogó que mantuviera la calma. Mendoza notó la agitación de Héctor durante sus interrogatorios, pero su instinto le decía que el hombre no estaba involucrado directamente. Sin embargo, el acceso de Héctor a herramientas que podían coincidir con el arma homicida seguía siendo motivo de preocupación. En paralelo, la llegada de Julia Pérez, la esposa separada de Salvador, añadió una nueva capa de tensión al caso. Julia, una mujer fuerte de 45 años, aseguró que Salvador había estado recibiendo amenazas desde hacía meses. Me llamaba a menudo para decirme que no confiaba en nadie en ese pueblo, declaró. Julia también mencionó que Salvador le había confesado que alguien en la escuela lo estaba chantajeando, aunque no dio nombres. Esto llevó a Mendoza a considerar que el asesinato podría estar vinculado a algo más que una relación amorosa. Entre los empleados de la escuela, Elisa Ríos y Carolina Beltrán seguían siendo las principales voces de la especulación. Elisa, en particular, confesó a Mendoza que había escuchado rumores sobre supuestos pagos irregulares hechos por Salvador para mantener su puesto. Algunos decían que tenía un cómplice dentro de la escuela, afirmó, dirigiendo la atención hacia Daniel Suárez, el contador administrativo de la institución. Daniel, al ser interrogado, negó cualquier implicación, pero Mendoza notó que evitaba mirar directamente a los investigadores. El análisis de las llamadas de Salvador también reveló interacciones frecuentes con un número desconocido, que resultó estar registrado a nombre de Francisco Morales, el dueño de la cabaña. Francisco, un hombre reservado, afirmó que las llamadas eran sobre asuntos de alquiler, pero Mendoza encontró inconsistencias en su declaración. Además, un vecino cercano a la cabaña mencionó haber visto el auto de Francisco estacionado cerca del lugar alrededor de las 8 de la noche. Esto colocaba a Francisco en la escena del crimen dentro del rango de tiempo estimado para la muerte de Salvador. Los avances forenses dieron otro giro al caso cuando Adriana Lozano confirmó que las manchas en el saco de leña eran sangre de Salvador. Esto consolidó la teoría de que el saco fue usado como arma, pero aún quedaba la pregunta de quién lo utilizó. El equipo encontró huellas parciales en el saco, pero estaban demasiado dañadas para identificar al culpable con precisión. En el transcurso de las investigaciones, Samuel Ortega, como policía local, descubrió algo inquietante en las finanzas de Mariana. Una transferencia de dinero considerable había salido de su cuenta días antes del asesinato, pero cuando fue confrontada, Mariana explicó que era para pagar una deuda personal. Sin embargo, no pudo proporcionar recibos que respaldaran su declaración, lo que levantó sospechas sobre su verdadera intención. El detective Mendoza también entrevistó a más maestros y empleados de la escuela, quienes comenzaron a hablar de un lado más oscuro de Salvador. Según varios testimonios, Salvador había tenido conflictos con otros miembros del personal, incluida Elisa Ríos, quien en una ocasión lo acusó de favoritismo y conducta inapropiada. Aunque Elisa negó cualquier relación romántica con Salvador, su resentimiento hacia él era evidente. No me sorprendió su muerte, admitió, aunque insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato. Un detalle crucial surgió cuando un estudiante, Santiago Morales, mencionó en una conversación casual con su madre que había visto a Mariana discutiendo con Salvador en la cabaña días antes del crimen. La madre del niño, alarmada, llevó esta información a la policía. Cuando Mendoza confrontó a Mariana, ella confesó que la discusión fue sobre terminar su relación, algo que Salvador no aceptó fácilmente. Me dijo que lo reconsiderara, que él lo arreglaría todo, explicó, aunque negó que la discusión fuera violenta. Mientras tanto, Julia Pérez presentó un correo electrónico enviado por Salvador días antes de su muerte, en el que mencionaba sentirse atrapado por alguien que sabía demasiado. Esto llevó a Mendoza a investigar más profundamente los archivos personales de Salvador.
donde descubrió documentos que detallaban una malversación de fondos en la escuela. Los documentos señalaban transferencias a una cuenta a nombre de Daniel Suárez, pero también aparecían las iniciales MA, lo que colocaba a Mariana nuevamente en el centro del escándalo. Con cada nueva pista, el caso se volvía más complejo. Mendoza sabía que debía desentrañar cuidadosamente la maraña de secretos y mentiras para descubrir la verdad detrás del asesinato de Salvador Núñez. El descubrimiento de la malversación de fondos complicó aún más el caso. El detective Mendoza se enfrentaba ahora a una red de secretos que parecía enredar a casi todos los involucrados. Mariana Alarcón, cuyas iniciales aparecían en los documentos, negaba vehementemente cualquier implicación. «No tengo idea de cómo mi nombre llegó ahí», dijo durante un interrogatorio. Sin embargo, su explicación no convenció a Mendoza, especialmente porque los registros bancarios revelaban depósitos inexplicables en su cuenta durante los últimos 6 meses. Daniel Suárez, el contador administrativo, fue llamado nuevamente a declarar. Bajo presión, admitió haber facilitado algunas transacciones sospechosas, pero aseguró que lo había hecho bajo las órdenes directas de Salvador. Él sabía cómo manejarse para que nadie lo cuestionara, afirmó Daniel. Esta confesión, aunque incriminatoria para Salvador, no explicaba por qué alguien habría querido matarlo. Sin embargo, sí daba a entender que Mariana podría haber estado involucrada en algo más que un romance con el director. Mientras tanto, los análisis forenses seguían arrojando resultados clave. Las fibras del saco de leña coincidían con las encontradas en el cobertizo de la cabaña, y se identificaron rastros de ADN mixto en las manchas de sangre. Uno de los perfiles genéticos pertenecía a Salvador, pero el otro no correspondía a Mariana ni a Héctor, sino a Francisco Morales, el dueño de la cabaña. Este hallazgo colocó a Francisco directamente en la escena del crimen. Mendoza, decidido a descubrir la verdad, organizó un careo entre Francisco y Mariana. Durante el enfrentamiento, Francisco confesó haber visto a Salvador y Mariana discutir la noche del asesinato, pero aseguró que no intervino. «Cuando me fui, ambos estaban vivos», declaró. Sin embargo, Mendoza notó que Francisco evitaba mencionar por qué estaba en la cabaña esa noche, lo que aumentó las sospechas sobre su posible participación en el crimen. En paralelo, la esposa separada de Salvador, Julia Pérez, entregó más información relevante. Según Julia, Salvador había estado recibiendo mensajes de texto anónimos que lo amenazaban con exponer sus actividades ilegales. Al rastrear los mensajes, los peritos descubrieron que habían sido enviados desde un número de teléfono prepago. Aunque no se pudo identificar al remitente, uno de los mensajes mencionaba directamente a Mariana. «Sabemos lo que haces con MA». Esto no solo implicaba a Mariana en el chantaje, sino que también sugería que alguien más estaba al tanto de su relación. La investigación dio otro giro cuando Samuel Ortega, el policía amigo de Héctor, encontró un martillo ensangrentado escondido en un terreno cercano a la cabaña. El arma coincidía con la herida en la cabeza de Salvador, y los análisis revelaron huellas parciales que correspondían a Francisco Morales. Al ser confrontado, Francisco rompió en llanto y confesó que había intentado usar el martillo para defenderse después de una discusión con Salvador, pero insistió en que el golpe fatal no había sido suyo. «Él ya estaba en el suelo cuando me fui», aseguró. Mientras tanto, Héctor Cruz seguía bajo escrutinio, aunque las pruebas comenzaban a despejar su nombre. Mendoza, sin embargo, no descartaba la posibilidad de que Héctor hubiera actuado por celos. Durante un interrogatorio, Héctor finalmente admitió que había seguido a Mariana hasta la cabaña varias veces, pero insistió en que nunca confrontó a Salvador directamente. «Yo no quería problemas, solo quería saber la verdad», dijo. Sin embargo, su testimonio dejó abierta la posibilidad de que alguien más
pudiera haberlo visto rondando la cabaña y actuado en su lugar. El equipo de Mendoza también interrogó a Elisa Ríos, quien parecía tener más información de la que estaba dispuesta a compartir. Bajo presión, Elisa reveló que había encontrado documentos comprometedores en el despacho de Salvador semanas antes de su muerte. Eran pruebas de que alguien en la escuela estaba desviando dinero, pero no sabía quién, explicó. Elisa también admitió que había compartido esta información con Carolina Beltrán, quien a su vez confesó haber mencionado el hallazgo a Mariana. Esto implicaba que Mariana sabía sobre las irregularidades financieras mucho antes de la muerte de Salvador. Mientras las piezas comenzaban a encajar, surgió un nuevo testigo inesperado: Pedro Vargas, un vecino de la cabaña que declaró haber visto a 3 personas saliendo del lugar la noche del asesinato. Según Pedro, las figuras se movían rápido y parecían discutir. Aunque no pudo identificar a los 3 individuos, su declaración coincidía con la teoría de Mendoza, de que más de una persona estaba involucrada en el crimen. La prueba definitiva llegó cuando los peritos analizaron las marcas en el martillo y descubrieron restos de pintura que coincidían con las herramientas del taller de Héctor. Esto llevó a Mendoza a cuestionar nuevamente a Héctor, pero esta vez fue Samuel Ortega quien intercedió. Héctor estuvo conmigo esa noche. No pudo haber estado en la cabaña, aseguró Samuel. Aunque esto parecía limpiar el nombre de Héctor, también planteaba preguntas sobre cómo sus herramientas habían llegado a la escena del crimen. Finalmente, las cámaras de seguridad de un negocio cercano revelaron imágenes de Mariana entrando a la cabaña cerca de las 6:45 de la tarde y saliendo alrededor de las 7:15 de la tarde. Más tarde, a las 8:30 de la noche, se veía a Francisco Morales llegar al lugar. Sin embargo, a las 9 de la noche, una tercera figura aparecía en las imágenes, aunque su rostro estaba cubierto. Mendoza sospechaba que esta persona era Daniel Suárez, el contador, quien había desaparecido del radar desde que surgieron los documentos de malversación. El caso estaba en su punto más complicado. Mendoza sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también entendía que cualquiera de los implicados podía ser culpable. Las próximas horas serían cruciales para desentrañar quién había cometido el asesinato de Salvador Núñez y por qué. El caso alcanzaba un punto de ebullición mientras Raúl Mendoza se enfocaba en analizar los últimos hallazgos. Las imágenes de la cámara de seguridad, que mostraban a 3 personas en la cabaña la noche del asesinato, consolidaron la hipótesis de que más de una persona había estado involucrada. El desafío era identificar a la tercera figura, cuyo rostro permanecía cubierto, y establecer las motivaciones detrás del crimen. Mendoza ordenó una búsqueda intensiva de Daniel Suárez, el contador, quien hasta ese momento parecía haber desaparecido. Mientras tanto, los interrogatorios a Mariana Alarcón tomaron un giro más agresivo. La maestra, bajo una presión creciente, comenzó a mostrar grietas en su versión de los hechos. Cuando Mendoza le presentó las imágenes de la cámara que la ubicaban en la cabaña poco antes del asesinato, Mariana confesó un nuevo detalle. Había intentado terminar su relación con Salvador esa noche. Le dije que no podía seguir con esto. Quería salvar mi matrimonio, pero él no lo aceptó, explicó. Según Mariana, Salvador se alteró y la amenazó con revelar su relación a Héctor si no seguían viéndose. Esta declaración cambió el enfoque del detective. Salvador no solo controlaba a Mariana emocionalmente, sino que parecía usar su posición como director para manipularla. Mendoza también consideró que este comportamiento podría haber llevado a otros en su entorno a desear su desaparición. El problema era que las pruebas físicas seguían señalando a más de un culpable. Francisco Morales, el dueño de la cabaña, fue presionado nuevamente tras la confirmación de que el martillo ensangrentado contenía su ADN. Francisco confesó haber tenido una discusión con Salvador esa noche sobre un asunto financiero.
Me debía dinero por el alquiler y se negaba a pagar, dijo. Según Francisco, el enfrentamiento se tornó violento, y aunque admitió haber golpeado a Salvador, aseguró que no fue el responsable del golpe fatal. Cuando me fui, estaba inconsciente, pero seguía respirando, declaró. Esto llevó a Mendoza a teorizar que alguien más había llegado después de Francisco y terminado el trabajo. Mientras el detective profundizaba en los registros financieros, surgió un dato inquietante: una transferencia sospechosa desde la cuenta de Salvador hacia una cuenta vinculada a Daniel Suárez, realizada solo 2 días antes del asesinato. Esto colocaba al contador en el centro de la investigación. Finalmente, Daniel fue localizado en una casa de su hermana, en un pueblo vecino. Al ser detenido, Daniel inicialmente negó todo, pero bajo interrogatorio, admitió haber ayudado a Salvador a desviar fondos de la escuela. Él estaba en problemas y me arrastró con él, pero no lo maté, aseguró. Daniel también reveló un detalle clave. Salvador había comenzado a recibir amenazas de alguien que conocía sobre sus actividades ilícitas. Según Daniel, Salvador estaba convencido de que las amenazas provenían de Héctor Cruz, el esposo de Mariana, quien supuestamente había descubierto la relación y planeaba exponerlo todo. Mendoza, aunque escéptico, consideró que esta teoría podía explicar el motivo detrás del enfrentamiento entre Héctor y Salvador. Sin embargo, las pruebas seguían siendo insuficientes para inculpar directamente a Héctor. Mientras tanto, los peritos forenses entregaron un informe sobre las fibras encontradas en el saco de leña usado como arma. Los análisis revelaron trazas de pólvora, lo que llevó a Mendoza a revisar si alguno de los sospechosos tenía acceso a armas de fuego o explosivos. En el taller de Héctor, los investigadores encontraron restos de pólvora que coincidían con las fibras del saco, lo que volvía a colocarlo en el foco de la investigación. Samuel Ortega, el policía local y amigo de Héctor, comenzó a mostrar señales de estrés durante los interrogatorios. Aunque defendía la inocencia de Héctor, Mendoza notó que Samuel parecía estar ocultando algo. Bajo presión, Samuel confesó que Héctor le había pedido ayuda para seguir a Mariana en varias ocasiones. Quería pruebas de su infidelidad. Yo solo traté de ayudarlo, dijo. Sin embargo, Mendoza sospechaba que Samuel sabía más de lo que admitía. En paralelo, Julia Pérez, la exesposa de Salvador, presentó más correos electrónicos que Salvador le había enviado antes de su muerte. En ellos, mencionaba específicamente a Mariana y Francisco como personas que estaban tratando de sabotearlo. Uno de los correos decía: «Ellos quieren todo lo que he construido. No puedo dejar que lo destruyan». Esta revelación añadió un nuevo nivel de complejidad, ya que sugería que Salvador estaba en conflicto con varias personas al mismo tiempo. Las declaraciones de los vecinos de la cabaña también comenzaron a aportar detalles cruciales. Pedro Vargas, quien había mencionado haber visto a 3 personas salir de la cabaña la noche del asesinato, recordó un detalle adicional. Uno de ellos llevaba un objeto que parecía un saco o una tela pesada. Este testimonio coincidía con el hallazgo del saco ensangrentado, pero aún no identificaba quién era esa tercera figura. Mendoza reunió a los principales sospechosos, Mariana, Héctor, Francisco y Daniel, en un intento por desentrañar la verdad. Durante el careo, Mariana acusó a Francisco de ser el verdadero asesino, mientras que Francisco afirmó que Daniel había conspirado con Salvador para desviar fondos y luego lo mató para silenciarlo. Héctor, por su parte, permaneció en silencio, pero su mirada hacia Mariana reflejaba una mezcla de dolor y furia. La clave llegó cuando los analistas de video lograron mejorar la imagen de la tercera figura en las cámaras de seguridad. Aunque el rostro seguía siendo indistinguible, la complexión y la postura coincidían con Samuel Ortega. Mendoza, sorprendido por este giro, interrogó a Samuel nuevamente. Bajo presión, Samuel finalmente confesó haber estado en la cabaña esa noche.
pero insistió en que no había matado a Salvador. «Solo fui para asegurarme de que Héctor no hiciera nada estúpido», dijo. Sin embargo, Mendoza sabía que esta versión no explicaba las pruebas físicas que apuntaban hacia él. El análisis final del martillo reveló huellas parciales de Samuel mezcladas con las de Francisco, lo que implicaba que ambos habían manipulado el arma. Además, los registros telefónicos mostraron que Samuel había enviado un mensaje anónimo a Salvador poco antes del asesinato, exigiendo dinero a cambio de su silencio. Esto consolidó la teoría de que Samuel había participado en el crimen, aunque probablemente no actuó solo. Con todas las piezas en su lugar, Mendoza presentó sus conclusiones. Salvador había sido asesinado en un plan que involucraba a múltiples actores, cada uno con sus propios motivos. Francisco lo golpeó primero durante su discusión sobre el dinero y Samuel llegó después para terminar el trabajo, posiblemente para proteger a Héctor o por sus propios intereses. Mariana, aunque presente en el inicio de los eventos, no había participado directamente en el asesinato, pero su relación con Salvador había desencadenado toda la tragedia. El juicio resultó en condenas significativas. Samuel Ortega fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio en segundo grado, mientras que Francisco Morales recibió 20 años como cómplice. Daniel Suárez fue condenado a 10 años por malversación de fondos, y Mariana, aunque absuelta del asesinato, perdió su trabajo y quedó marcada por el escándalo. Héctor, finalmente libre de sospechas, decidió dejar el pueblo, buscando comenzar de nuevo lejos del doloroso recuerdo. Valle Escondido nunca fue el mismo después del caso. La escuela Benito Juárez cerró temporalmente y las familias quedaron divididas por el impacto del crimen. La historia de la maestra que traicionó a su esposo con el director se convirtió en un oscuro recordatorio de cómo las pasiones, los secretos y las mentiras pueden desencadenar tragedias irreparables.